Dios le bendiga a mis amados hermanos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este hermoso programa, este estudio todos los domingos a las 21 horas. Es una bendición que estemos juntos nuevamente estudiando la palabra de Dios. Usted sabe que la mejor inversión que nosotros podemos hacer, la mejor inversión que podemos nosotros tener es invertir en el reino. Y qué más en la palabra del Señor. Hoy estamos terminando el primer viaje misionero del apóstol Pablo, capítulo 14, del 24 al 28. Y todo el capítulo 14 nos ha dejado una riqueza de enseñanza increíble, sobrenatural. La verdad es que hay muchísimas enseñanzas en las cuales nosotros podemos aprender y aplicarlas, que es lo más importante. Porque ¿de qué sirve el conocimiento, hermano, sin aplicación? Es como el tener la habilidad de hacer algo y no hacerlo. Hoy vamos a tratar de resumir, pues si así se le puede decir, de resumir el primer viaje misionero en 4 enseñanzas, las cuales yo dividí de versículos aislados, es decir, de versículos, pues no aislados, sería de versículos separados. Del versículo 24 al 27 vamos a tratar de sacar 4 enseñanzas básicas del primer viaje misionero. Recuérdese que Pablo estaba dando como primicia al Señor el primer viaje. No había práctica, no había enseñanza, es decir, Pablo no estudió para irse a ministrar como misionero a diferentes lugares. No estoy diciendo que Pablo no tenía conocimiento, le digo que él estaba siendo estrenado por el Espíritu Santo y todo lo que hicieron en el primer viaje fue todo en virtud. Cuando digo en virtud me refiero, todo fue diseñado, fue direccionado, fue empujado por el Espíritu Santo. Es decir que si usted quiere hacer algo que nunca ha hecho, no se preocupe. El ser papá, el ser mamá, el ser un buen hijo, el tener una empresa, claro que se puede estudiar. Hay muchos libros, hay mucha instrucción que usted puede encontrar en el ámbito natural, pero el mejor de todos se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, es el que nos lleva a la verdad y es el que está encargado de la iglesia, encargarles en este momento, en este tiempo. Hoy, dice la Biblia, voy a leer los 4 versículos y por favor le pido en el nombre de Jesús que me dé unos minutos de su tiempo. Hoy iniciamos un poco tarde, tuvimos algunos problemas también técnicos, pero eso no nos quita a nosotros el deseo de querer enseñar, aprender y poder sobre todo mostrar la aplicación a nuestras vidas según lo que el Espíritu Santo nos indica. Dice el versículo 24 del capítulo 14. Recuerde, estamos terminando el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Ahora vamos a sacar 4 enseñanzas para cerrar con broche de oro, por decirlo de alguna manera, este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hay 4 enseñanzas importantísimas, las cuales yo quiero que hoy estudiemos rápidamente. La primera está en el versículo 24, pero lo voy a leer todo, después me voy a quedar tratando de dar la enseñanza que en el Espíritu siento que usted debe de aprender. La primera dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perché, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, vamos a tratar de explicar. Si usted no sabe, se lo quiero decir. Para Dios, los nombres son muy importantes. Es decir que nosotros, por ejemplo, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, cada manifestación que Dios le dio al pueblo, es decir, cada expresión de su obra, cada vez que se mostró al pueblo de Israel, Él lo mostró y lo marcó, lo dejó evidenciado, lo dejó sellado con un nombre. Por ejemplo, cuando Dios sanó al pueblo o ministraba sanidad o hablaba de la sanidad, Él se llamaba Jehová Rafa. Cuando Él daba una provisión, cuando le daba al pueblo comida, agua, atención, Él se llamó o se puso por Jehová Nisi. Jehová Jireh, perdón. Cuando Dios quería enseñarle al pueblo acerca de la autoridad, del dominio, cuando quería enseñarle a Israel, Él usó un nombre llamado Jehová Nisi.
Cuando Dios quería demostrarle, enseñarle al pueblo acerca de que Él es un Dios justo, que Él es el pueblo obviamente fue el que le puso ese nombre, pero Dios se conoce por nombres. Es decir, para Dios es importante los nombres. Por esa razón es que los 12 hijos que tuvo Jacob, los 12 tenían un nombre, y un nombre que representan algo. Es decir, que para Dios los nombres y los números tienen un mensaje muy profundo. Ahora, ¿por qué les cuento esto, amado hermano? Porque solo para que se dé una idea, la palabra Jesús es la misma palabra o es el mismo nombre, Yeshua, solo que en otro idioma, o Joshua. Ahora, este nombre significa Jehová salva, o salvación de Jehová. Y cabalmente, ese fue lo que vino a hacer Jesucristo a nosotros, salvarnos. Es decir, que cada nombre tiene una referencia, una importancia, una dirección, una administración. Moisés, sacado de las aguas, o brotado de las aguas. Es decir, que cuando nosotros leemos que ellos pasaron por un lugar llamado Panfilia, es importante analizar algunas cosas que van a llamarte la atención. Por ejemplo, el nombre de Panfilia, yo le decía a los hermanos que Panfilia es una palabra que está compuesta por dos raíces griegas, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y Panfilia viene de dos raíces griegas. La primera raíz, que es paz, y la palabra paz significa todo. La segunda raíz es la palabra fulé, y la palabra fulé significa linaje, raza o tribu. Ahora bien, Panfilia significa todo linaje, toda lengua, toda tribu, toda familia. Esto significa que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él ministró, él enseñó, él evangelizó, él se dio a todo linaje, a toda raza, a toda tribu. Es decir, que él no hizo distinción de personas. Justamente como dice Hechos 1:8, 1:9. Y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria. Es decir, que tenemos que comprender que en la aplicación a nuestras vidas, nosotros tenemos un propósito también. Tú naciste con un propósito eterno. Ahí donde tú estás, tú naciste con un propósito. Y tú debes de cumplir ese propósito. Ahora, ¿cómo lo vas a cumplir? El apóstol Pablo dice que él pasó por Panfilia. Esto significa que él no hizo distinción de personas. Él aprovechó cualquier oportunidad que tenía para enseñar la palabra. Es decir, que Pablo nos da la enseñanza a nuestras vidas, que si nuestra vida fuera un viaje misionero, nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Por ejemplo, hoy fuimos al culto todos nosotros. Algunos en la alabanza estaban sentados. Otros en adoración estaban viendo, no se metían viendo. Otros no quieren servir. Otros ni siquiera fueron al culto. Pero le quiero decir algo, usted tiene que aprovechar cada oportunidad que Dios le da para alabar a Dios. Es como que Pablo dijera, bueno, yo voy a ir a predicar, pero no a todo. Yo voy a ir a predicar solamente a los que miro que sí me pueden recibir la palabra, o solamente la gente pudiente, o solo voy a ayudar o ministrar o enseñar a los que se mira que están limpios, o a los que se mira que tienen dinero, o a los que se mira que me pueden proveer. No, Pablo dice que fue a Panfilia, significa que él fue a todo lugar, a toda oportunidad, en toda la oportunidad que Dios le dio, él lo supo aprovechar. Si tú tienes un propósito divino, Dios te va a dar oportunidades todos los días, sea cual sea. Tú tienes la oportunidad hoy. Y si hoy desaprovechaste la oportunidad, bueno, entonces mañana no desperdicie la oportunidad. No tienes que ser selectivo. Panfilia nos enseña a no ser selectivos. ¿Qué significa ser selectivos? Escoger a quién, pues. Pablo no se puso a escoger a quién iba a evangelizar.
¿O a quién iba a hablarle de Cristo? Pablo dice que la persona que tenía enfrente no desaprovechó la oportunidad y les enseñaba. A este era moreno, este era blanquito, este era alto, este era bajo, este era con dinero, este no tenía dinero, este estaba sano, este estaba enfermo, este preparado, este ignorante. Es decir, que esa es la enseñanza y la aplicación a nuestras vidas como número uno. Tú debes de aprovechar las oportunidades que Dios te da. Tú sabes que dice la Biblia que oportunidades y ocasión nos vienen a todos. El punto es lo que hacemos en esas oportunidades. ¿Qué es lo que haces? ¿Eres selectivo? Por ejemplo, hay personas que dicen, hoy sí quiero alabar a Dios. Esta iglesia me gusta porque esta iglesia tiene muchas trompetas. Esta iglesia tiene mucha grande la alabanza, muchas voces. Esta iglesia sí me gusta, aquí sí puedo danzar porque aquí sí está bonito, se oye nítido el sonido. Pero ¿y qué tiene la iglesia que no tiene buen sonido? ¿Eres selectivo? No desaproveche la oportunidad para alabar a Dios. Aquí sí me gustaría adorar porque aquí me puedo arrodillar y hay alfombra y huele bien rico. Aquí sí me voy a arrodillar y voy al altar porque el altar es de madera. Me gusta este altar. Aquí sí voy. Y si no tienes altar y el piso es de tierra, ¿por qué no te hincas? ¿Por qué desaprovechas la oportunidad para adorar a Dios? Aquí sí quiero servir. Son ejemplos tal vez absurdos para algunas personas. Pero cuando hablamos de los viajes misioneros de Pablo, vamos a encontrarnos con un montón de enseñanzas y aplicaciones a nuestras vidas. Este lugar llamado Panfilia nos refiere a que Pablo no hizo en su viaje misionero, en el primero él no hizo distinción de personas. Yo digo el primero no porque los demás sí hiciera, digo el primero porque es lo que estamos estudiando. Él fue a Panfilia y Panfilia en el griego significa toda lengua, toda familia, todo linaje. Una de las cosas que ellos hicieron en este viaje misionero es que no desperdiciaron una oportunidad. Y las que desperdiciaron seguramente las recuperaron porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos enseña el nombre de Panfilia, que significa todo linaje, raza, tribu. Ahora, lo que es bastante interesante es de que Panfilia estuvo en el inicio del viaje. Si usted revisa en su Biblia, en el capítulo 13, versículo 13, usted se va a encontrar que ellos ya habían pasado por Panfilia. Y ahora que está terminando el viaje, ellos nuevamente pasan por Panfilia. Ahora, ¿esto qué significa? Que ellos nunca cambiaron. Hay gente o hay personas que inician siendo abiertos con todos, pero al final, ya cambiaron. Ya no son tan amables con todos. Hermano, tú no puedes amar solamente a los que te aman, porque qué gloria hay con amar al que nos ama. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque si tú amas al que te ama, pues, ¿cuál es la recompensa? Tú debes de amar no solamente al que te ama, sino al que te aborrece. Tú debes de orar no solo por la persona que merece tu oración, sino aquellas personas que ni saben que existen. Es más, aquellas personas que no te aman mucho. Tú debes de ayudar no solamente a las personas que te pueden corresponder, sino tienes y debes ayudar a la persona que no puede corresponderte. Porque darle a alguien que tú sabes que te va a dar, démosle entonces. Pero cuando tú sabes que esa persona a la que le estás dando no puede retribuirte lo que estás dándole, entonces ahí estás cumpliendo con algo. Estás haciendo lo que el apóstol Pablo hizo. No hiciste distinción de personas. Solo no aproveches la oportunidad que Dios te da para servir. No aproveche la oportunidad que Dios te da para orar, para adorar. No aproveche la oportunidad que Dios te da en este día. Por eso la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Por eso dice el libro de Hebreos, mientras se diga el hoy, tenemos nosotros que estarnos exhortando, motivándonos, porque este puede ser el último momento de nuestra vida. Y si no aprovechamos el recurso que Dios nos dio en ir al culto, en adorar, en vigilar, en ayunar, en orar, en danzar, en meternos en orar, en pasar al altar, si no aprovechaste la oportunidad, puede ser que estés desperdiciando tu viaje misionero aquí a la tierra. Enseñanza número 2. Dice la Biblia que pasaron por Perché. Eso lo dice el versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Perché, descendieron a Atalia. Ahora, ¿qué era Perché?
¿Perché qué era? Perché era la ciudad. Perché era la ciudad más importante de Panfilia. Perché era como una de las ciudades que sobresalía de Atalia y de las otras ciudades. La región era Panfilia, pero Perché era la ciudad más importante de ese momento, de ese lugar. Por lo tanto, la ciudad más importante debió de tener mucha gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros sabemos que hay lugares, hay departamentos que no son tan populosos como otros. Por ejemplo, hay lugares en donde solo el nombre se nos imagina a mucha gente. Por ejemplo, en Antigua Guatemala. Hay un lugar que se llama aquí en Guatemala, Antigua Guatemala, que ahí no solamente vas a encontrar ladinos, ahí encuentras diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de países. Solo el nombre refiere a lo que vas a encontrar en ese lugar. Mucha gente va a la Antigua a vender porque ahí hay dólares, ahí a veces hay euros. Es decir, que cuando hablamos de Perché como la ciudad más importante de Panfilia, estamos hablando de una ciudad populosa, una ciudad que tenía mucho comercio, por ende había mucha gente. Y la gente, mucha gente, nos indica a mucho problema. Es decir, que Pablo iba a Perché, y dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 13, igual que en el capítulo número 24, Panfilia y Perché eran dos lugares donde ellos ya habían ido, pero regresan. Esto es bastante interesante porque esto a nosotros nos enseña que ellos pasaron por ese lugar y regresan por ese lugar. Es decir, que le daban seguimiento a lo que habían hecho. No solamente la enseñanza de que no había distinción de personas para ellos y que no desaprovecharon una oportunidad a cualquiera, les hablaban del amor de Dios, sino que ellos no solamente lo hicieron una sola vez. Por eso los hermanos que predicamos en la calle, a veces no nos damos cuenta que no solamente es de predicar, sino que también quisiéramos nosotros, al menos me pasa a mí, quisiera tener un lugar para cobijar a esas personas, porque no solamente es de que acerquen a Cristo, sino darles el seguimiento, y ese trabajo se llama pastoral. Ese es el trabajo al cual Pablo nos está enseñando acá en su apostolado. Él hizo trabajo pastoral. Él le dio seguimiento a lo que un día había sembrado. No me cree, estoy leyendo el versículo número 24 y 25. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Oiga estos nombres. Y habiendo predicado la palabra en Perché, descendieron a Atalia. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 13 dice, y habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perché, a Panfilia. Es decir que ellos estaban dándole seguimiento a lo que un día sembraron. ¿Cuál es la aplicación a nuestras vidas? El problema está en el seguimiento. Nosotros no le damos seguimiento a una petición. Oramos por algo y solo oramos 2, 3 veces y no hay seguimiento. Mucha gente que llega a las iglesias se pierden, las absorbe. Y a veces no son las aves de los cielos, Mateo capítulo 13. No son los espinos en la tierra ni las piedras. A veces simplemente no se le da el seguimiento. No es el enemigo, es que no hay un buen funcionamiento interno. Pablo fue y sembró en ese lugar. Y se fue a otros a predicar. Pero regresó a ese mismo lugar a dar seguimiento. En ese momento no había iglesias. En ese momento ni siquiera existían las cartas paulinas, pues no existía la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, la iglesia no existían. Estaban sembrándose la semilla en ese lugar. ¿Usted cree que esas cartas fue al azar, que una persona no trabajó? Claro, hermano, mire, yo quiero darle la aplicación a su vida. Hay muchas cosas a las cuales usted no ha logrado disfrutar porque usted no le da el seguimiento. Usted empieza, pero no le da seguimiento a su petición, a su oración,
no le das seguimiento a algo tan normal, a algo tan normal en nuestra vida. Por ejemplo, las dietas. Está mal el hermano y se va a meter a una dieta. ¿Y cuánto dura en la dieta? Una semana. Una semana es demasiado para algunos. Ya no está a dieta porque no puede. Conozco a una persona que está viendo y está de dieta. No puedo la dieta. El seguimiento es el problema. ¿Cuántos de ustedes quieren predicar, quieren enseñar? Yo quiero. Lean la Biblia y se ponen a leer 1, 2, 3 días. ¿Y qué pasó? Ya no lo hago. Es que no entiendo. Seguimiento. Es que ahora caí en esto. ¿Y por qué? Es que no resisto la tentación. Pero estás orando. Sí, me metí a orar. ¿Y qué pasó? Pues ya no seguí. Seguimiento. Es que fíjese que voy a ayunar para que se abran las puertas de las cárceles porque tengo un familiar que está preso. Voy a ayunar porque necesito un trabajo. Voy a ayunar porque aquí tengo una infección en mi... voy a ayunar. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y no seguiste? No, ya no. Solo una vez ayunó. Seguimiento. Pablo nos está enseñando a nosotros en esto que el seguimiento fue importante en su primer viaje. Si algo nos enseñó es que no debemos de desaprovechar oportunidades. Porque puede ser que nunca vuelva a darse esa oportunidad. Yo cuando voy a predicar en la calle, yo lo que pienso es, bueno, ahorita me están poniendo atención. Yo debo de aprovechar esta oportunidad porque puede ser que jamás en mi vida los vuelva a ver. Y puede ser que ellos sea su última oportunidad que tenga de escuchar el mensaje de salvación. Y mi pensamiento, no debo de desaprovechar porque cuando Dios me dice, aquí tienes que hablar, sea camioneta, sea esquina, haya mucha gente, poca gente, bolitos, lo que sea, hay que entrarle. Y la otra enseñanza, el seguimiento, continuidad en las cosas. Dice la Biblia que en el capítulo número 1, dice que Dios reposó. ¿Pero cuándo reposó? Cuando terminó. Dice la Biblia que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Aquí en la tierra ya no tenía que hacer nada. Ahora le tocaba que bajar a otra dimensión. Pero aquí se terminó el trabajo. Todo lo que tenía que hacer lo hice. ¿Me costó? Me costó. ¿Sufrí? Sufrí. ¿Me despreciaron? Me despreciaron. Pero consumado es. Ahora, ¿tu vida cómo estará y mi vida? En cuanto al seguimiento de las cosas. Claro, hermano, que darle seguimiento a las cosas. Hermano, yo me pongo a pensar. Bueno, porque fue a Panfilia. Darle seguimiento a familias que te llevan bien es hermoso, pero darle seguimiento a personas que son odiosas, como dijeran por ahí en mi tierra, personas que no se dejan amar, personas que son duras, son rebeldes. Darle seguimiento a esta gente es cardíaco. Esto lo entenderán mejor los que son maestros, que no es lo mismo enseñarle a algunos alumnos que son bien calladitos, que no dan qué hacer, a unos que son tremendos, que parecen el demonio de Tasmania. Solo digo. Entonces el seguimiento es muy importante en nuestras vidas. El seguimiento de las cosas es prácticamente fundamental. Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 14, apartados de mí, nada podéis hacer. Es decir, no es cuestión de que te vas a juntar con él un ratito. Te tenés que permanecer ahí. Te vaya bien o mal, querrás o no querrás, sintás o no sintás. El seguimiento, la permanencia, eso es lo que te va a dar el éxito. Y es lo que también te puede dar una gran derrota. Enseñanza número 3. Antioquía. Dice el versículo número 26. Voy rápido, hermano. Versículo 26. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, mire qué interesante esto, porque dice la Biblia que ellos regresaron de donde habían sido enviados. Ahora, ¿de dónde habían sido enviados? Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Neger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuche, ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí empezó el primer viaje misionero. Pero en el versículo número 26 del capítulo 14, ellos regresan a ese lugar. Regresan a Antioquía. Regresan al origen. Ahora, ¿y esta cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, primero te quiero decir que el propósito de tu vida es regresar a tu origen. Tú no eres de esta tierra. Jesucristo dijo claramente, y muchos apóstoles dijeron, nosotros no somos de ese mundo, estamos de paso. Algunos estarán solamente 50, 40, 30, 20, 10. Otros estarán 60, 70, 80, 90, 100 y más de años. Pero todos nos vamos a ir de esta tierra. Y cuando tú te vayas no te llevas nada, estás de paso. Ahora, ¿cuál es tu origen? Si tú reconoces que tu origen es Dios, entonces tú no vas a esperar a juntarte con Dios después, porque no lo vas a poder. Se encuentra aquí, se compra el boleto. Bueno, se compra el boleto, suena vulgar, ¿verdad? Abusivo. Ya lo pagaron. Aquí se recibe el boleto. Aleluya, se oye mejor así, va. Aquí se recibe el boleto y ¿sabe qué? Es regalado. Solo hay que creer. Solo hay que creer que yo no soy de aquí. Yo estoy de paso, yo voy a ir a mi origen. El volver a tu origen te está hablando de que no tienes que aferrarte a nada. No tienes que aferrarte a nada. Esto me lo llevo. No. Porque estás de paso. Vas a volver, claro, tienes que estudiar, prepararte. Tú debes de vivir aquí en la tierra como que te fueras a ir dentro de miles de años. Pero espiritualmente, tú tienes que prepararte como que te fueras a ir a las 12 de esta noche. Vuelvo a la carga. Tú tienes que prepararte, terrenalmente, como que te fueras a ir dentro de 1000 años. Y espiritualmente, como que hoy mismo en la noche te llevan. Si logras eso, vas a estar cumpliendo la tercera enseñanza, que ellos regresaron a su origen. Ellos regresaron de donde habían sido enviados. Esto hace referencia a muchas aplicaciones. Algunas personas, cuando ya estamos grandes, ya no regresamos a nuestro origen. Ahorita me va a entender. Al principio estábamos en nuestra sede, en la casa de mi papá y mi mamá, en la casa de los abuelos. Ahí me crié. Pero una vez yo me gradué, me voy. Ya nunca volví a mi origen. No, hermano, la Biblia dice que dejará el hombre padre y madre y se unirá. No, hermano, no sea payaso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que ahora ya no le consulta a su papá. Ahora ya no tiene importancia lo que su papá diga, lo que su papá piense. Ahora ya no consulta a su mamá. Ahora se le olvidó cuál es su origen. Aguante que ahora ya no tiene padres. ¿Y su origen? Pablo venía de sanar, de liberar, de hacer muchas glorias y regresó a su origen. Después de todo, regresó. El que tú honres a tu padre, el que tú a tu madre, el que tú consideres a tu Padre Celestial, el que tú te encargues de regresar tu mente de donde tú saliste. Lo que eras antes. Yo cuando a veces oigo a una persona que me dice, yo fui adicto a la droga, viví en la calle y cuando lo miro, se le olvidó lo que era. Ahora orgulloso, altivo, soberbio, vanaglorioso. Conozco a una persona, hermano, conozco a varias personas que fueron adictas. Y andaban ahí y ahora, pues, ¿qué empresa? ¿Quién me toca? Yo tengo esto, tengo lo otro. Y hermano, ¿y eso? Es que a mí me ha costado. Cuidado. Yo lo que quiero explicarte no es lastimar tu corazón ni ofenderte. Dios me guarde de eso. Pero tengo que explicarte que la tercera enseñanza que nos deja en la conclusión del primer viaje misionero está vinculado con el origen, con reconocer de dónde tú saliste. Y no es que te quedes ahí a vivir. Pablo no se quedó, pero reconocía su casa paterna. Ok, y la última, y con esta me despido, dijo el mariachi. ¿A qué regresó a su origen?
Dice el versículo 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea que regresaron para testificar. Sí, regresaron para testificar. Papá, esto lo he hecho y parte de esto te lo debo a ti. Sí. No solamente los padres que nos han dado todo, hermanos. Hay padres que se portaron mal con sus hijos y no somos quien para juzgarlos. Pero usted regrese y dígale, parte de esto te lo debo a ti. Porque de alguna manera Dios usó la forma como tú me trataste para yo agarrar fuerzas de flaqueza, volverme como frente de pedernal. Lo que viví con ustedes me sirvió para ser duro, para querer triunfar, para poder salir adelante. Eso es volver al origen. Córrelo. Así es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, yo no lo sé, pero sí Dios lo sabe. Y Dios permitió que usted naciera ahí. Y Dios no se equivoca. ¿Cuál es su trabajo respecto a eso? ¿Cómo creen que habían tratado ustedes a Pablo? Eso fue lo que regresaron a testificar. Solo le pregunto, ¿usted estuvo en las otras enseñanzas, otros domingos? Porque a Pablo lo apedrearon. A Pablo lo dejaron medio muerto en ese viaje y regresó. Y no regresó así, sí, desgraciados, que por usted casi me matan, porque no se hagan otra. No. Dos enseñanzas voy a darles del testimonio. La primera, que regresaron a decir lo que Dios había hecho. No lo que ellos habían hecho. Ay, Dios. Yo conozco a tanta gente. Yo conozco Panamá. Yo he ido a Rusia. Y ahorita vengo de Saturno predicando. Yo estuve con usted. Eso no es testimonio. Eso se llama altivez. El testimonio. Usted cuenta lo que Dios hizo. Cómo Dios obró. Eso fue lo que Pablo enseña en la última enseñanza. El testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? No cuántos puros se fumaba usted en el año. No cuántos cigarros se volaba en el día. No cuántos litros de cerveza. A mí me decían que era ¿cómo le dicen eso? Que toman y no se embolan. Ladrillo. Yo era un ladrillo. Ay, yo tenía una mujer aquí, una mujer aquí, una mujer aquí, una mujer aquí y una sentada acá. Yo estaba ahí. ¿Eso honra a Dios? Pero yo estando tirado en la calle, Dios se me apareció. Y Dios me dijo, tu tiempo terminó. Y me hizo volver mi corazón. Y me hizo que lo amara. Cuando no tenía esperanza, Dios me dio la virtud de poder verle. De poder sentir nuevamente lo caliente que sentía al estar cerca de Él. Dios me hizo eso es testimonio. No, que yo venía después de gastarme como 2 millones de quetzales fumando pie. Yo venía de París. Número 1, la gloria de Dios. Ellos no lo cuentan. Mire, hermano, no lo estoy diciendo yo. Mire lo que dice. Y habiendo llegado, reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Es que uno te imaginas, mano. Hubieron 24 salvados para la gloria de Dios. En esta predicación pasaron, Dios hermano. Y número 2, que creo que es la más importante, es en ese capítulo nunca se menciona que ellos hayan testificado las cosas malas. Hermano, por favor, léalo. No me crea a mí. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos a predicar a una iglesia con un equipo y se nos pincha una llanta? Hermano, la iglesia tiene la invitación a ir a predicar a Escuintla. Vamos a Escuintla. Y en el camino se nos pincha una llanta. Y cuando regresamos, lo que tenemos aquí en la boca es el fichazo. Es que usted porque no sabe. Sí, yo agarré el timón y yo me recordé de la película Rápido y Furioso y metí el freno de mano y
Y el otro, ay, es que yo sentía hasta una calavera que pasó en la ventana y me dijo, ay, te estoy esperando. Y yo, ¿y qué pasó con lo que Dios hizo en el culto? No, eso no, espérate, hombre, espérate. Es que vos no has vivido lo que yo viví, mano. Una balacera. Nunca se mira eso. No, búsquelo. Capítulo 14, el testimonio. Hablan de las cosas que Dios había hecho. Y si eso refiere también a esas cosas malas, bueno, perdóneme, pero yo no creo que ellos le hayan puesto candela a esas cosas. ¿Sabe por qué nos sirve muchas veces eso? Porque desaniman, porque no ayudan. Y a los que no ayudan y a los que desaniman son a los bebés, a los niños, a los que no tienen fortaleza espiritual. Yo recuerdo, ay, hermano, Dios me ha llevado a aprender un montón de cosas. Y hay gente que a veces tiene temor de ir a evangelizar. Hace poco fuimos a la cárcel. Hace poco fuimos a ver a una hermana. Y la persona que me acompañaba tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque han habido otras personas que han ido, evangélicas, cristianas, nacidas de nuevo, a visitar a un familiar o a alguien que está en la cárcel para levantar los brazos, para decirles, mira, Cristo te puede ayudar. Han ido y cuando regresan, lo que testifican es cómo las tocaron cuando las estaban revisando para que entraran. Lo que testifican es qué expresión hicieron la mujer cuando estaba revisando. Es decir, perdóneme, pero eso a quién estimula a acercarse. Eso a quién levanta. Eso a quién fortalece. Es que a mí dicen que lo ponen a uno así como levantando una pesa y dicen que lo agarran Hermano. Para empezar, eso es mentira. Eso no es cierto. Al menos donde yo he ido. A Pavoncito, zona 18, al anexo y a de mujeres. No pasa eso. Y si en algún momento llegara a pasar, ¿qué cosas más gruesas no pasó el apóstol Pablo? ¿Qué cosas más gruesas no pasaron los apóstoles trayéndole una palabra de esperanza a la persona que estaba encerrada? Yo aquí lo voy a dejar. Capítulo número 15 para la próxima semana. Vamos a tratar de abarcar, ay Dios mío, capítulo 15 entero. Vamos a irnos al capítulo 15, no, del 1 al 35. Capítulo 15 del 1 al 35 para el próximo domingo. Si Dios nos lo permite, aquí nuevamente vamos a estar el domingo 28 a las 21 horas, 9 de la noche, en Estudiemos Juntos. Recuérdate que el estudiar la palabra y el tiempo que tú inviertas en escudriñar la escritura, ese es un tiempo que va a tener repercusiones no solamente aquí en esta vida, sino en la venidera. Que Dios te bendiga abundantemente. Tu hermano Julio González, con mucho respeto, con mucho amor, agradece que estés viendo este video. Bendiciones a tu vida.